Uruguay retomará la búsqueda de petróleo y gas en su plataforma marítima, una tarea que se llevó a cabo por última vez en 2016 sin resultado positivo. La semana pasada, ANCAP adjudicó a las multinacionales Shell y Apache Corporation 3 de los 6 bloques disponibles en la plataforma continental uruguaya para la búsqueda de estos hidrocarburos. 2 bloques fueron asignados a Shell, que se comprometió a efectuar un programa exploratorio, además de invertir en un modelado 3D. En tanto, Apache dio un paso adicional y se comprometió en su bloque a la perforación de un pozo en un periodo inicial de 4 años. Estas 2 resoluciones, que ahora deben ser avaladas por el Poder Ejecutivo, se suman al contrato firmado ya el 25 de mayo entre ANCAP y la compañía Challenger Energy para la exploración en un 4.º bloque. Las autoridades de ANCAP destacaron el interés de empresas de primer nivel para volver a colocar a Uruguay en el mapa petrolero mundial. Sin embargo, al mismo tiempo, desde la academia y desde organizaciones ambientalistas, se señala que el anuncio implica un retroceso en materia ambiental cuando el mundo y también este gobierno están apostando por el desarrollo de energías verdes. Ustedes saben, ayer conocimos ese punto de vista, el punto de vista crítico. El diálogo fue con Omar De Feo, doctor en Ciencias del Mar, investigador de la Universidad de la República. Hoy seguimos con el tema. Hoy recibimos al presidente del directorio de ANCAP, Alejandro Stipanisic. Ingeniero Stipanisic, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto estar contigo esta mañana. Está movido este tema, se puso polémico, se puso interesante. Sí, siempre el mundo energético trae novedades que son revulsivas. Para poner un poquito en contexto lo que tú decías, Emiliano, en Uruguay la exploración petrolera fue la que descubrió las termas. O sea, tenemos termas en Salto, Paysandú y después otras termas a impulsos de la exploración de petróleo de ANCAP hace muchos años. Ese dato me da la pauta de que usted tiene bien argumentada la defensa del camino que se está siguiendo. Lo que pasa que no es algo espontáneo y no es algo circunstancial. Es una concepción que primero tiene un término que es el largo plazo. Ajá. Desde hace muchos años en Uruguay se investiga por la posibilidad de que haya petróleo en nuestra geología y todas las decisiones del mundo energético son a muy largo plazo. Enseguida volveremos a eso. Le quería preguntar en primer término por lo más reciente. O sea, el último trabajo de exploración finalizó en 2016 sin resultado positivo, ¿no? Ese lo llevó a cabo el grupo francés Total, en el mismo bloque de la plataforma continental uruguaya que ahora se adjudica a Apache Corporation. Desde entonces, desde 2016, las rondas de ANCAP en búsqueda de interesados para la exploración seguían abiertas, pero el interés no surgía. Parecía que el interés se había diluido. ¿Por qué ahora ocurrió que estos llamados tuvieron eco? Primero, lo que tú mencionás del año 2016 es el último trabajo in situ. Es el último trabajo exploratorio en la plataforma con la declaración de seco del pozo Raya 1. Pero el trabajo petrolero no descansa. Acá no hay una discontinuidad en la exploración petrolera. ¿Cómo es eso? Porque al día de hoy hay 20 o 21 contratos petroleros firmados en Uruguay. 3 o 4 de ellos fueron en los últimos 2 o 3 años. Los otros son anteriores y vienen al caso de empresas de servicios petroleros que fueron las que relevaron, las que interpretan, las que comercializan y las que trabajan los 41.000 kilómetros de sísmica 2D que hay en el mar y los 45.000 kilómetros cuadrados de sísmica 3D. Ahí empleó terminología que hay que explicar. Para que tenga, sísmica 2, sísmica 3, ¿qué es eso? Ecografías. Son ecografías. Ecografías del suelo marino, pero hay ecografías 3D. Uh-huh. ¿Sí? La sísmica 3D quiere decir que tenemos 45.000 kilómetros cuadrados de nuestro subsuelo marino modelado en 3 dimensiones. La densidad de información que hay en nuestra plataforma es muy interesante y da para trabajar muchos años en lo que se llaman los estudios de gabinete, estudios de oficina. Entonces, desde 2016 quizá ninguna empresa petrolera estuvo acá
Pero hace muchos años que las empresas de servicios siguen estudiando, siguen interpretando. Es como si yo te dijera, yo saco una fotografía de la Plaza Independencia y te la doy a vos para que la interpretes. Entonces vos pones el ojo en una palmera. Y entonces describís esa palmera. Viene otra persona y describe el caballo de Artigas. Y viene otra persona y describe los bancos de la plaza. Eso es el trabajo que hay, que es muchísimo trabajo, muchísimas horas hombre. Entonces, el trabajo petrolero no se descontinúa en los últimos 50 años. Hace 50 años había trabajos petroleros intensos. En la década del 70 se exploraron se hicieron dos pozos. En 2016 Total deja la operación in situ, pero el trabajo petrolero siguió. ¿Qué ocurrió para que ahora vuelva un interés a venir a trabajar in situ, para que venga a trabajar y para reservar bloques? Porque lo que se hace es, se licita para tener el derecho de uso o el derecho de estudio en un determinado bloque, en un pedazo del mar. Ese es el paso que dieron Shell y Apache. Apache además compromete un pozo exploratorio en el plan de trabajo. ¿Pero qué fue lo que cambió? Cambió que en enero, febrero de este año, Shell y Total, las dos ya estuvieron aquí, y Shell y Total en Namibia declararon el descubrimiento de yacimientos de petróleo y gas. ¿Y qué pasa con Namibia? ¿Por qué Namibia es importante? Porque la geología del oeste africano es idéntica a la geología de nuestra plataforma continental. Si tú ves las líneas sísmicas, si tú ves esa radiografía del lado uruguayo y ves una más o menos en la latitud correspondiente de Namibia, hay una continuidad notable. Entonces, ¿qué ocurre? Las empresas petroleras tenían información, tenían modelos geológicos armados, es decir, y la imaginación, la visualización de cómo fue que los sedimentos se fueron dando en cada una de las eras geológicas. Hay una hipótesis de sistemas petroleros y esa hipótesis le faltaba la verificación de la detección de yacimientos en geología similar. Entonces, en la checklist de una empresa petrolera para decir, este lugar es interesante para apostar algunos decenas de millones de dólares, con poca probabilidad de ocurrencia, pero vale la pena, lo único que faltaba en la checklist era poner el tilde en hay yacimientos en geologías similares. Eso fue lo que ocurrió en Namibia y eso es lo que veníamos viendo desde noviembre del año pasado, cuando varias empresas petroleras, que no las teníamos en el radar, no estaban cercas, empezaron a interesarse por los datos, empezaron a preguntar por la adquisición de datos y a principio de año, después de estos yacimientos, empezó a levantarse un poco la tensión porque las empresas empezaron a preguntar ¿cómo hacemos para calificar para tener un bloque en el mar uruguayo? Y eso está regido por un decreto del año 2019 que sigue vigente, que establece las reglas para la ronda Uruguay abierta. Hay 7 bloques identificados en el mar, hay una serie de términos y condiciones, y los meses de mayo y de noviembre de cada año existe la posibilidad de que una empresa presente una oferta, que tiene 3 componentes que después te los explico, pero presente una oferta para ser adjudicada con un bloque. Eso fue lo que hizo la empresa que ahora se llama Challenger Energy, antes se llamaba Bahamas Petroleum, en el año 2020. Esa empresa en el año 2020 presentó al cierre de mayo, presentó una oferta muy tímida, una oferta de una empresa que no es del porte de las top 100 del mundo, es una empresa que tiene una calificación solamente para hacer estudios de gabinete, justamente. Después vino la pandemia, después vino una reorganización societaria y por eso el contrato se firma el 25 de mayo, pero es en realidad un bloque adjudicado en el año 2020 en el proceso que terminó en mayo del 2020. Entonces, cuando la industria petrolera ve que Uruguay maneja los mismos términos hace muchos años, maneja contratos atractivos y eso se suma a un prestigio de un país estable, a un país que tiene estabilidad económica, política, social, que tiene una larga trayectoria de honrar compromisos de largo plazo y encima de todo se suma lo de Namibia, este es un buen spot para poner una inversión. Pese a que la probabilidad es baja, decía. La probabilidad es baja. El otro día me preguntaba en la conferencia de prensa las probabilidades, ¿no? Y a riesgo de ser demasiado preciso en algo en lo que hay que ser cauto,
las probabilidades de éxito geológico andan en el entorno del 10% o menos, o andaban, y ahora quizás estén más cerca del 15 o el 20%. Entonces, cuando uno mira, voy a emprender un negocio y la probabilidad de éxito es 15%, desalienta. Sin embargo, la probabilidad de ganar la lotería o la tómbola o la quiniela es bastante menor. Varios cientos de veces menor. ¿Ese es el razonamiento de las compañías petroleras? Y la gente, las compañías petroleras tienen una cartera de riesgos imponente. Las compañías petroleras juegan al ajedrez, pero no al ajedrez que conocemos. Juegan en un ajedrez tridimensional y varias partidas a la vez. Y además le suman una variable que para los uruguayos a veces no es muy bien considerada o no está bien contemplada, que es la variable tiempo. Las empresas petroleras trascienden a sus directivos, trascienden a los tiempos y hacen planes a 20, 30 y 40 años. Entonces, cuando hoy Shell decide venir a Uruguay, viene con hace 20 años que está trabajando cerca de Uruguay, hace 10, 15 años estuvo trabajando en Uruguay, tiene trabajos en todo el mundo, tiene los trabajos de Namibia que sirven para lo que pasa en Uruguay, y piensa el Uruguay de acá a 30 años, incluyendo el hidrógeno, incluyendo las energías renovables. Bueno. Porque Shell es una de las empresas que más apuesta a las energías renovables, aunque sea petrolera. Quedaron marcados ahí una serie de puntos, vamos a ir profundizando en ellos enseguida. Seguimos en diálogo con el presidente del directorio de ANCAP, Alejandro Stepanisic. Veamos los casos estos que estamos considerando, los nuevos. Se van a utilizar dos métodos de exploración. Uno es el modelado a través de estudios sísmicos, ¿no? Eso está previsto en Shell y en Challenger. Apache va a dar un paso más porque llegará al pozo exploratorio. Ahora, con esos dos métodos, ¿qué cambia con respecto a otros intentos? A ver, lo que es agregado de valor científico a información existente. Hay que considerar lo que existe en Uruguay como una enorme base de datos, como una enorme biblioteca que ahora los técnicos especializados de las compañías petroleras entran, leen y extraen conclusiones. Esos datos muestran geologías, muestran edades geológicas, muestran prospectos y se empiezan a formular nuevas hipótesis de sistemas petroleros. Esas hipótesis de sistemas petroleros se tienen que contrastar, se tienen que cruzar con información de distintos lados, porque todo es información indirecta. La cúspide de la exploración, el momento culminante, es cuando se hace un pozo. El pozo petrolero, el pozo de Total, o el pozo Lobo o Gaviotín que se hicieron, el pozo que haga Apache, no es un pozo para, como vemos en las películas, para pinchar y que salga una nube de petróleo o que salga una nube de gas. Esos pozos son pozos exploratorios que lo que hacen es corroboran lo que en un estudio, lo que en una oficina, si tú ves lo que es un análisis de la sísmica 3D, es de otro planeta. Es como si estuvieras en un holograma metido adentro de la Tierra, 3.000 metros de profundidad, y los geólogos con equipamiento especial van analizando y van discutiendo cada uno de los estratos que hay debajo de la Tierra, qué puede significar. El pozo lo que hace es da muestra material para corroborar o para corregir el alineamiento de la interpretación de las líneas sísmicas o de los modelos teóricos. Entonces, que Apache haya decidido en el primer periodo exploratorio de 4 años, Apache no había tenido contratos petroleros con Uruguay, aunque Apache siempre fue una empresa que estuvo muy interesada en los prospectos uruguayos. Pero que ahora vengan, hagan una oferta y digan que los primeros 4 años van a ser un pozo exploratorio, muestra que, a pesar de que no lo vimos, ellos trabajaron muchísimo con nuestra información. Eso es lo que te decía de que no necesariamente tienen que trabajar in situ. Ellos trabajaron en sus oficinas en Houston, analizaron hasta que dijeron, vale la pena hacerlo. Y en ese pool, en esa cartera de riesgos que tienen las empresas petroleras, deben haber evaluado que el riesgo geológico sumado al bajísimo riesgo político o bajísimo riesgo institucional y al atractivo económico que tienen los contratos que ofrece Uruguay, es un buen combo, es mejor combo que poner $100 millones en otro lugar del mundo.
Una última pregunta para esta parte introductoria. ¿Qué costos asume ANCAP en estos intentos exploratorios? Ninguno. Cero. Nosotros no tenemos ningún costo más que el costo de la estructura permanente que apoya, que acompaña, que aprende y que brinda opinión. El costo de promoción puede ser el costo de algún viaje a algún evento internacional para presentar la geología uruguaya. Pero no tenemos costos adicionales. Y o no sea, tenemos en estas operaciones que se inician ahora, ANCAP no tiene que poner nada. Nada. Bien. No. ¿Y si aparece petróleo? Si aparece gas. Yo te decía hoy que... Breve la respuesta, porque ahora me gustaría meternos en todo el debate que se ha generado en torno a estas decisiones, pero ¿cómo es el asunto si aparece? Yo te decía, en el momento de la oferta, el operador tiene que presentar 3 propuestas. Una, que es un plan de trabajo. Se exige un plan de trabajo mínimo y sobre ese plan de trabajo las empresas tienen que ofrecer algo más. Apache, a diferencia de Shell, presentó un pozo y eso le da puntos. Además de eso, tienen que ofrecer cuál es el profit, cuál es la ganancia, cuál es la parte de la ganancia del yacimiento que le ofrece el Estado uruguayo en caso de descubrimiento. Y el tercer aspecto es qué participación le ofrecen a ANCAP en caso de que haya un descubrimiento. Para fijar ideas, en mayo del 2022 se presenta la oferta. No antes de 8 años sería razonable hablar de una declaración de yacimiento. 6-8 años, pero en tiempos mínimos. ¿Sí? Dentro de 8 años, suponete que Apache dice, tenemos un yacimiento. En ese momento ANCAP tiene que decidir si va a participar o no del emprendimiento. Imagina que el riesgo exploratorio desapareció, porque si ya se declaró el yacimiento, ya se tiene, es solamente el riesgo operativo y del negocio de vender el petróleo en el futuro, o el gas. Y ahí ANCAP pone su parte de la inversión ya realizada y sigue como socio del emprendimiento. El Estado uruguayo puede llegar a recibir entre el 50 y el 60% de las ganancias que dé ese yacimiento, luego pagar la inversión inicial y los costos operativos. Es una parte muy interesante, muy relevante y es atractiva para las empresas, aún en condiciones de unas cuencas que son menos exploradas y que todavía no tienen yacimientos declarados como otras del mundo. Pero entonces, llegado ese caso, ANCAP tiene que poner, ahí sí. No tiene que poner. Decide si va a poner o no. Bueno, si decide... Acompaña o no. Si decide acompañar, tiene que poner. Sí, claro, pero lo que pasa es que el riesgo exploratorio ya desapareció. ¿Y eso implica poner, por ejemplo, cuánto? No, cientos de millones de dólares, Emiliano. Pero en su momento se decide sobre la base de la certeza que tenés un yacimiento y de la perspectiva de negocio que hay para colocar a la producción de ese yacimiento. La declaración de un yacimiento no es lo mismo que la declaración de que haya una cuenca con petróleo o gas y tampoco con que haya vestigios. ¿Sí? Lo que se han detectado en Uruguay son algunos pequeños indicios, algunos vestigios que terminan de formular las teorías petroleras que hay en Uruguay, nada más que eso. Pero después puede venir una declaración de encontramos petróleo, encontramos gas. Y después de algunos años, eso se puede transformar en un yacimiento que es un conjunto de hidrocarburos que son explotables comercialmente. Hasta que no haya una declaración de yacimiento no hay nada en el país y no hay ningún compromiso. Cuando se declara el compromiso, cuando se declara el yacimiento, ANCAP en su momento decidirá si participa o no y en cuánto participa. Ya volvemos, seguimos con el presidente del directorio de ANCAP para conocer cómo responde a las objeciones que se han ya escuchado ya de manera fuerte en estos días a propósito de este camino que se decide continuar, el de la exploración de petróleo y gas. Una aclaración antes de continuar. Si efectivamente entonces en este trabajo de exploración se detecta un yacimiento, la compañía que ha estado desarrollando la actividad pasa a explotar ese petróleo o ese gas y automáticamente en ese momento el Estado uruguayo recibe un porcentaje de ese negocio. A partir de ese momento, el porcentaje que establece la oferta de la empresa ganadora pasa al Estado. El Estado se cruza de brazos y recibe los ingresos del yacimiento. Además, si ANCAP quiere, puede entrar como socia en ese proyecto. Exactamente. Pero eso es un adicional, digamos. Es un adicional. El Estado recibe su plata por sí mismo y ANCAP podrá o no participar además del emprendimiento. Estamos con el presidente del directorio de ANCAP, Alejandro Stepanisic, que estamos analizando el escenario nuevo, que ha quedado planteado cuando la semana pasada ANCAP adjudicó a las multinacionales Shell y Apache Corporation 3 de los 6 bloques disponibles en la plataforma continental uruguaya para la búsqueda de petróleo y gas.
Ingeniero Stipanisic, después de los anuncios de ANCAP, varios grupos ambientalistas y también académicos remarcaron que acá hay un retroceso en materia ambiental cuando el mundo y cuando el propio gobierno están apostando por el desarrollo de energías verdes. ¿Qué responde usted? Me vienen muchas cosas a la cabeza. La primera es que tenemos que hablar de energía y tenemos que hablar de descarbonización. La energía que necesita el mundo para moverse y la descarbonización que todos estamos comprometidos a conducir, a lograr para preservar el ambiente. Quiero ser más directo. ¿No hay al menos una contradicción entre que no la hay. El Estado uruguayo abogue en foros internacionales por las energías verdes y por las finanzas verdes, lance además, como usted mismo lanzó, estuvo en el acto de lanzamiento, una estrategia de hidrógeno verde, y al mismo tiempo celebre la llegada de empresas petroleras a buscar crudo y gas en no hay contradicción. Yo te decía, hay que hablar de energía y hay que hablar de descarbonización. Hay que hablar de responsabilidad y hay que hablar de transición. Hay que hablar de planes de largo plazo, pero sin descuidar el hoy. Te voy a hacer una anécdota, Emiliano. En ocasión de la Expo Uruguay Sostenible, yo iba a mantener una reunión con el ministro Peña y el subsecretario Amarilla en la Expo, justamente por este tema y justamente por todos estos temas, para coordinar bien qué es lo que vamos a hacer y para no caer en contradicciones, para actuar en forma coordinada y en consonancia. En el momento que estábamos yendo a la reunión, una persona lo para al ministro Peña y le dice: ministro, tengo una propuesta para abandonar los combustibles fósiles. El ministro Peña se da vuelta y dice: acá está el presidente de ANCAP, preséntesela a él. Uh-huh. El señor, que pertenecía a una organización ambientalista, quedó como medio choqueado y yo le dije: tráigamela que yo la firmo. ¿Qué hay que hacer? Ahora sí, hágase cargo usted de mover al país a partir de mañana. Esta anécdota representa un poco el espíritu que estamos tratando de transmitir desde ANCAP, que tenemos que ser responsables en la transición. La transición es un proceso de cambio de un estado inicial a un estado final. Es una transformación. Uh-huh. No es instantánea. Y en el caso de la transición energética, no es en el corto plazo. Uh-huh. Todos los estudios internacionales, toma el que desees, establecen que en el 2050 el petróleo y gas van a seguir siendo los energéticos principales en la matriz energética mundial. Entonces, desconocer que vamos a seguir coexistiendo con combustibles fósiles y combustibles renovables es negar la realidad. Usted mencionó recién al subsecretario Amarilla. Resulta que en el gobierno hay visiones opuestas sobre continuar o no con la exploración de petróleo y gas. Durante la conferencia sobre océanos que se celebró a fines de 2021, el subsecretario de Ambiente declaró: vamos a impulsar desde el gobierno que se termine con la búsqueda de petróleo en nuestra plataforma marina, ya que esa práctica tiene impactos ambientales negativos y además es incoherente con nuestro compromiso con el cambio climático. Según remarca Amarilla, el país asumió compromisos internacionales y tomó la decisión de apuntar a una neutralidad de emisiones de dióxido de carbono, lo que choca con ese tipo de iniciativas que apuestan a tecnologías del pasado. Eso lo había dicho a fines del año pasado. Ahora, hace poco, Búsqueda lo consultó y Amarilla dijo que mantiene esa opinión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se maneja esto desde ANCAP? Cuando yo le preguntaría a Amarilla, ¿cuándo? Porque yo suscribo las palabras de Amarilla, pero no hoy. ¿Cuándo? Bueno, Amarilla parece sostener que hoy ya hay que parar. Hoy ya hay que parar con la prospección. El gobierno habla a través del Poder Ejecutivo y habla a través de los actos que se dictan en el Poder Ejecutivo. En este momento nosotros no estamos promoviendo la búsqueda de petróleo y gas por encima o en oposición a otras cosas. La búsqueda de petróleo y gas en Uruguay es la que permitió determinar una línea base ambiental en la plataforma continental. Todo el conocimiento ambiental que hay del Uruguay en la plataforma marina viene de las campañas sísmicas, de esos 41.000 kilómetros de líneas sísmicas 2D y 45.000 kilómetros cuadrados de revisión del subsuelo. Porque todo eso se hizo en barcos. Y en todos los barcos habían observadores ambientales y entidades regulatorias. Entonces, la contribución científica
que hay de la exploración de petróleo y gas en Uruguay es innegable y es muy relevante, tan relevante como que me animaría a decir es que es casi toda la información científica que hay. Entonces, en la transición energética, nosotros vamos a renunciar, si tenemos una riqueza geológica que se podría explotar, vamos a renunciar a ofrecérsela al mundo para que el mundo siga quemando carbón en Estados Unidos y en Europa. ¿No podemos pensar en la descarbonización como mejorar las actividades que se van desvaneciendo en el tiempo? Tú sabías, Emiliano, que es más, desde el punto de vista ingenieril, soy ingeniero, y el ingeniero siempre busca la eficiencia, la practicidad. Es más redituable, es más eficiente, y por eso lo están haciendo las empresas petroleras, reducir las emisiones de carbono en las actividades que ya existen, que promover actividades nuevas que todavía están en etapas piloto. Entonces, si nosotros no metemos la variable tiempo en todo esto, y no ponemos el pragmatismo de decir, tenemos que pensar en el mañana sin descuidar el hoy, o al revés, tenemos que hacer el hoy sin complicar el mañana, estamos siendo irresponsables. Entonces la búsqueda de petróleo y gas es parte de la estrategia del país hacia los renovables. Porque las mismas empresas que vienen y que golpean la puerta para ver el petróleo y gas son las mismas 40 y pico empresas que vienen desde octubre del año pasado interesadas en el proyecto hidrógeno verde en Uruguay, porque son empresas, la mayoría son empresas petroleras. Y las que no son empresas petroleras o las que no se presentan como empresas petroleras o fueron empresas petroleras o sus directivos, sus ejecutivos son de la industria del petróleo. Hay que entender entonces que la postura del subsecretario de Amarilla está en minoría. Tengo entendido que el ministro de Ambiente, Adrián Peña, piensa distinto. Bueno, casualmente pertenece a su sector político, Ciudadanos. No, pero acá no hay un tema de sectores políticos. Acá hay un tema de que en un gobierno siempre hay diversidad de opiniones y es bienvenido que sean de diversidad de opiniones. El tema es que cómo se concilian. Las sociedades más avanzadas son las que mejor reconcilian sus diferencias. Entonces, no hay oposición entre lo que piensa el subsecretario o el ministro de Industria o el presidente de la República o el presidente de ANCAP. Digo, todos podemos tener matices y en el largo plazo estamos totalmente de acuerdo. El mundo va hacia las energías renovables. Por eso es que en ANCAP hacemos una previsión contable para remediar daños ambientales que ya sabemos que existen, especialmente en la refinería, y estamos trabajando en el hidrógeno. Porque en el 2050, cuando según el escenario aspiracional del gobierno en la estrategia ambiental del país, que eso es lo más importante, cuando en el 2050 se deje de refinar petróleo en el Uruguay, porque eso es lo que dice el documento oficial del Poder Ejecutivo, cuando eso ocurra, la refinería nosotros no la podemos dejar en un terreno contaminado. Tenemos que descontaminar ese terreno. Tenemos que construir sobre bases limpias. Entonces, estamos pensando en el presente continuamente. No hablamos de eso, pero digo, es el tema del día, ¿no? Otra vez se mantiene el precio de los combustibles. ¿Cómo se puede mantener el precio de los combustibles? Porque hay gestión de ANCAP, porque hay gestión del Poder Ejecutivo, porque estamos preocupados por el hoy. Estamos gestionando el hoy, pero no estamos descuidando el porvenir. Vayamos ahora a cuestionamientos más puntuales, porque este que yo le citaba, tanto de Amarilla como de organizaciones ambientalistas y la academia, iba a lo conceptual, al paso que se está dando. Detengámonos ahora en críticas o advertencias a propósito de lo que implica la tarea misma de prospección. Ayer entrevistamos acá al profesor Omar De Feo, doctor en Ciencias Marinas, investigador de la Universidad de la República, que alertaba que la exploración de petróleo y gas tiene varios impactos ecológicos. Y mencionó lo siguiente. 1. La exploración sísmica, una de las técnicas que van a estar en uso, puede afectar el comportamiento de cardúmenes de peces con importancia comercial. Recordó que a nivel internacional hubo demandas de empresas pesqueras contra compañías petroleras. En otros lugares esto ya existió. 2. La exploración sísmica afecta el comportamiento de ballenas, delfines y aves marinas que se comunican mediante sonido. Quedan alteradas, quedan distorsionadas en esa capacidad de orientación. La afectación de estas especies, decía, tanto con respecto a peces como con respecto a ballenas, delfines y aves, esa afectación termina afectando todo el equilibrio del ecosistema. Y por otro lado,
hablando de la posibilidad del pozo de exploración, decía que la turbulencia que genera la realización de uno de estos pozos afecta a los arrecifes de coral que están ubicados en el fondo del mar. Y los arrecifes de coral son refugios de especies marinas, además son clave en el equilibrio de todo el ecosistema. Hice un resumen muy rápido para que usted me cuente ahora, que usted me diga ahora cómo toma ANCAP estos potenciales efectos nocivos. A ver, controvertir aspectos científicos con argumentos que pueden ser emocionales o que pueden ser sensibles es difícil, y yo no tengo todas las credenciales para hablar desde el punto de vista científico. Lo que sí tengo claro, porque en definitiva tengo formación científica, es que la controversia científica existe, y no todas esas aseveraciones que hiciste recién, no todas son comprobables científicamente, y si lo fueran, son parcialmente y son específicas en un lugar. Empecemos por lo último que dijiste, la perforación. Hay 3 perforaciones en Uruguay, una de ellas hechas en el 2016. ¿Qué evidencia científica hay concreta que en ese pozo, raya 1, hay un daño ecológico irreversible? Creo que ninguna. Además, todas las operaciones que se hagan están bajo la órbita de la legislación aplicable. Y la legislación aplicable establece que todas las operaciones tienen que tener una autorización ambiental previa, y en el caso de operaciones tan específicas como un pozo, tienen que tener una autorización ambiental operativa. Esa autorización ambiental operativa para el pozo raya 1 se concedió luego de mucho estudio y luego de mucho aprendizaje de los técnicos y los científicos de en aquel momento el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la antigua DINAMA, ahora DINASEA, ¿sí? Donde se capacitaron, donde se intercambiaron y donde se establecieron los estándares más exigentes a nivel ambiental que pueda darse en el mundo para la operación en Uruguay. Entonces, se puede decir mucha cosa y se puede decir en forma muy genérica, pero cuando uno hace un pozo, hacer un pozo, Emiliano, es como que yo te diga, pinchá con una aguja en esta mesa. Es tan específico, es tan puntual, que no es lo mismo que tú digas que estás perforando una barrera de coral a que digas que estás perforando a decenas de kilómetros de una barrera de coral. Una cosa es que digas que las ondas sísmicas afectan la navegabilidad de los cretáceos o de los delfines o de los cardúmenes de peces. Pero ¿sabes qué? En Uruguay hay 41.000 kilómetros de líneas sísmicas y 45.000 kilómetros cuadrados de sísmica 2D. Fueron miles de kilómetros que los barcos recorrieron haciendo eso, y no hay evidencia de un daño ecológico irreversible. Lo que usted está señalando es que en todos esos trabajos previos se utilizó esta misma tecnología, sí, la sísmica concretamente. Que no necesariamente se tenga que desarrollar en tal magnitud en los próximos años, porque el trabajo más grande, que es el trabajo de cobertura amplia del territorio, ya se hizo. Quizás ahora lo que haya que hacer es una línea sísmica especial en un lugar acotado. Bueno, pero a propósito de las garantías ambientales, esas que usted enumeraba recién, las que están establecidas incluso en la página web de ANCAP, todas las operaciones de exploración y eventual explotación de hidrocarburos están sujetas a la normativa ambiental vigente, que requiere autorizaciones ambientales previas y operativas específicas. Los términos y condiciones de los llamados exigen la adopción de las mejores prácticas y tecnologías de la industria, alineados con el objetivo de desarrollar actividades sostenibles. Uruguay desarrolló regulaciones y guías específicas para estas actividades, con exigentes requisitos para los trabajos de sísmica y pozos exploratorios en el mar, a través del Ministerio de Ambiente como único organismo competente en la materia. Cuando yo le refería esto al doctor Omar de Feo, él señalaba que hay una gran diferencia. La experiencia indica que hay una gran diferencia entre lo que establece el texto y lo que se cumple efectivamente. Bueno, pero yo no sería tan atrevido de decir que los técnicos de medio ambiente no cumplen con su función. Bueno, él se tomaba como referencia lo que ocurre con el manejo costero
el manejo de las playas, las dunas, por ejemplo, la falta de evaluación de impacto ambiental de construcciones sobre la costa. Dice que hay cantidad de casos que hoy están en litigio, construcciones que no debieron haberse autorizado, permisos para que se avanzara con urbanización. Entonces, la política de controles, decía, es muy difusa, por más que la ley, por más que el decreto diga lo que dice. Bueno, está bien. Si hay fallos en la aplicación de la ley, no lo puedo aseverar. Quizás tenga razón en lugares donde hay una alta densidad de población y donde los controles son más intensos. Ahora yo te digo, para hacer un pozo hay una localización. Es el tamaño del barco que está haciendo el pozo el que hay que controlar. Y no hay actividad más controlada que las actividades petroleras. Porque cuando se hizo el Pozo Raya 1, había técnicos de la Dinama arriba del barco 24 horas del día. Y había científicos de la Facultad de Ciencia a bordo. Y había gente que estuvo aprendiendo y estuvo controlando 24 horas al día. Entonces, creo que generalizar lo que ocurre en tierra firme, en zonas urbanas, donde hay contienda de competencias entre la prefectura, el Ministerio de Ambiente, la Intendencia, la Alcaldía, todos sabemos todos esos problemas. Ahora en el mar no hay todo eso. En el mar hay autoridades muy precisas y el foco está puesto 100% en esa actividad. Para cerrar esta parte, ANCAP ha dialogado con la sociedad civil y o con la academia a propósito de estas inquietudes, pero, o eso queda solamente a cargo del Ministerio de Ambiente. No, pero por supuestísimo que se ha hecho así, se ha hecho en consonancia. Digo, no en vano es que tengo estas respuestas ya digeridas antes que tú me las preguntes. Digo, porque se trabaja mucho con la sociedad civil. Lo que pasa es que no siempre tiene que haber acuerdo. A veces hay discrepancias. Pero el doctor De Feo decía que la participación de esos sectores ha sido escasa. Estaba, ¿cómo decirlo?, molesto, contrariado por esa situación, y incluso advertía que si no tienen ese tipo de consultas, si no son consultados, si no se les da espacio, está la posibilidad de recurrir judicialmente los contratos de exploración. Bueno, a ver, todo lo que marque la ley es posible, y si hay alguna lesión a algún interés particular de alguien y la ley lo defiende, se hará lo que diga la ley. Primer punto. Segundo punto, te decía, las actividades necesitan una autorización ambiental previa. Hay que ver lo que es el procedimiento de obtener una autorización ambiental previa para ver que la ley establece los ámbitos de consulta y de discusión. Y hay autoridades que están a cargo de esos procedimientos para que esos procedimientos se cumplan. Entonces, anticipar que las cosas que dicen la ley no se van a cumplir, me parece que es un poco exagerado de más. Yo no quiero entrar en una controversia con el doctor De Feo, porque me merece el mayor de los respetos, y las posiciones y los intereses que se pueden defender quizás sean diferentes. Pero acá yo vuelvo a lo del principio, acá estamos hablando de energía. Estamos hablando de energía y estamos hablando de ingresos importantes para el país, y estamos hablando de contribuciones relevantes, significativas para la ciencia y la tecnología en Uruguay. ¿Vamos a renunciar a eso porque eventualmente en algún caso en el mundo haya habido una afectación por una mala praxis? ¿O se aprendió de esa mala praxis y ahora está corregido? Tenemos que ser cuidadosos y tenemos que ser responsables, Emiliano. Necesitamos suministrar energía al mundo. Entonces vuelvo a insistir, vuelvo a lo que dije hace un rato, porque lo dije rápido y capaz que se soslaya. En el mundo hoy se está quemando carbón. Usted dice se está quemando carbón, que es peor todavía que utilizar combustible fósil. Claro, entonces digo, si nosotros descubrimos en un país como Uruguay, en un país serio, en un país respetado, en un país que tiene una tradición de cumplimiento y de exigencia, las empresas petroleras vienen a Uruguay y saben y leen eso de la página web que tú leíste, de la página web de ANCAP, y lo creen, y saben que están frente a un país que es altamente exigente en todo. Y es un país donde lo que se dice no se borra con el codo. Lo que se dice se cumple. Y cuando el país dice que va a exigir algo, lo exige, y lo exige serio. Y para las empresas petroleras, estar frente a un país tan serio y tan responsable ambientalmente es un plus. Entonces, ¿vamos a renunciar a ofrecerle al mundo energía producida responsablemente para sustituir carbón
¿Nos vamos a negar esa posibilidad? Está razonando como la protagonista de la serie Borgen ante el dilema que se le plantea con la aparición de petróleo en Groenlandia. El segundo argumento, porque el primer argumento era en contra, ¿no? La primera posición que sostenía era contraria y después razona de esta forma. Es que la disputa, esa disputa es una disputa filosófica entre producción y ambiente. Uh-huh. ¿No? Y cuando el país, el 27 de diciembre pasado, presentó la estrategia ambiental a largo plazo y se presentó a cargo del Ministro de Ambiente, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Industria, Ministerio de Economía y Finanzas, y está el Presidente de la República y está el Secretario de Presidencia, esa fotografía no es usual que existe en el mundo. No hay una oposición entre producción y ambiente, porque si nosotros no protegemos al ambiente no vamos a producir. Pero si nosotros no producimos, no podemos vivir. Me quedan algunas preguntas más, las vemos enseguida. Ingeniero Stepanisic, en la conferencia de prensa de la semana pasada, usted destacó que las empresas adjudicatarias están haciendo fuertes inversiones en energías renovables. Lo mencionó ahora también, en estos minutos. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Se puede entender que estas exploraciones de petróleo y gas están relacionadas con inversiones futuras en Uruguay en energías renovables? Sí, sin duda, sin duda. ¿Estas mismas compañías? Es parte de la estrategia. A ver, ¿de qué forma? ¿Cómo se conecta una cosa con la otra? ¿Cómo se conecta con el proyecto de hidrógeno verde? Porque estamos hablando de empresas de energía. Empresas de energía. Para atraer una inversión que en un bloque de hidrógeno, tenemos una veintena de bloques para ofrecer, en uno de los bloques de hidrógeno, la inversión es alrededor de 2.000 o 3.000 millones de dólares. Obviamente un bloque de producción de hidrógeno en el offshore a partir de energía eólica no tiene el riesgo geológico que tiene una inversión petrolera. Aclaremos por las dudas, porque ese es un concepto que creo que los uruguayos estamos aprendiendo de a poco, ¿no? ¿Cómo es eso de adjudicar un bloque en el mar territorial para que se produzca hidrógeno verde, ¿no? Son zonas en las que se van a instalar granjas eólicas, por un lado, ¿no? O sea, aerogeneradores. Esos generadores, a partir del viento, van a producir energía eléctrica allí, en el mar, y con esa energía eléctrica se va a producir hidrógeno. Se toma agua del mar, se desaliniza y haciendo pasar una corriente eléctrica generada con el viento, se descompone la molécula de agua, se libera oxígeno a la atmósfera, se captura el hidrógeno, se transforma en amoníaco y ese amoníaco en estado líquido se embarca en un barco que estaciona, que atraca en la propia plataforma en el mar, en un barco tanquero que hoy lleva gasolina, y ese barco se lleva el amoníaco con la energía generada por el viento del Uruguay, por ejemplo, a Europa. Esa es la visión. Ahí está. O sea, se hace la electrólisis, la famosa electrólisis que permite separar el hidrógeno del oxígeno en la molécula del agua del mar, se hace allí con energía renovable, con electricidad producida a partir del viento. Entonces, por eso es que el hidrógeno ese se llama hidrógeno verde. Es el mejor hidrógeno posible. No es el hidrógeno que se genera con electricidad que viene de una central térmica. O el hidrógeno que producimos en la propia refinería hace 50 años. Bien. Entonces, se piensa adjudicar bloques para eso. Claro, nosotros tenemos una estrategia de energía. Nosotros queremos desarrollar la producción de energía. Venimos de la industria del petróleo, venimos de la exploración del petróleo y gas, y el mismo equipo de gente, el mismo equipo que se formó en el exterior, profesionales jóvenes, sumamente calificados, profesionales que ya tienen experiencia en trabajar con grandes empresas y trabajaron de igual a igual, ese mismo equipo es el que está promocionando la oferta de granjas eólicas en el mar uruguayo. Entonces, justamente hay una vinculación directa entre lo que es la exploración de gas y petróleo con la promoción de la riqueza, porque una cosa lleva a la otra, pero además el prestigio se contagia. Nosotros tuvimos, desde que lanzamos la idea del capítulo del offshore del programa H2U que impulsa el gobierno, el programa H2U tiene un capítulo en tierra y un capítulo en mar. El capítulo en mar es un capítulo a largo plazo, muy ambicioso y solo justificado para la exportación a gran escala, a escala mundial, ¿sí?
Cuando hicimos el lanzamiento de este programa el año pasado junto con el Ministerio de Ambiente y con el Ministerio de Industria, lo hicimos en la planta Capurro, me acuerdo de ANCAP, cuando hicimos el lanzamiento abrimos a consultas con empresas extranjeras y abrimos un data room con toda la información que nosotros tenemos, con todos los relevamientos justamente de las campañas petroleras y de otras campañas y de otros estudios que hay entre organismos internacionales. Eso ha generado más de 60 reuniones con empresas internacionales, que son más de 40 empresas diferentes. La mayoría de esas empresas son empresas de la industria del petróleo y gas. Y como te decía hace un rato, las que no lo son, las que son de energías renovables, que no tienen más de 10 años de existencia en el mercado, esas empresas tienen entre sus cuadros ejecutivos a directivos de empresas petroleras o a ex directivos de empresas petroleras. O sea, el mundo de la energía es uno solo. Está bien, pero ¿y qué importancia tiene el hecho de que las empresas adjudicatarias ahora de estos bloques para exploración de petróleo y gas estén al mismo tiempo en proyectos renovables? ¿Qué viene después? ¿Cómo conciben ustedes el encadenamiento? Porque si una empresa global de energía está en Uruguay para un emprendimiento y esa empresa tiene objetivos en renovables, en cosas no relacionadas con lo que está haciendo en Uruguay, es más fácil atraerla para que se quede en Uruguay. Imagínate que para hacer una oferta, el trabajo que hay de las empresas petroleras que se presentaron el 31 de mayo, que presentaron una oferta, el trabajo que hay arranca con que esas empresas no viven en Uruguay, no tienen una corporación en Uruguay. Entonces tienen que contratar asesores, tienen que contratar abogados, tienen que contratar asesores tributarios para ver, ¿ese país es confiable? Está muy bueno el marketing que uno hace en el exterior, pero cuando la empresa va a venir a Uruguay, quiere revisar con la letra chica de los contratos, quiere ver la ley, quiere ver cómo se ha comportado en la trayectoria de otras inversiones extranjeras, cómo se protegen las inversiones extranjeras en Uruguay. Una vez que esa puerta se cruza, una vez que ya están adentro de Uruguay, es muchísimo más fácil agregarle valor a las inversiones que ya tienen. Entonces no es descabellado pensar que estas empresas u otras empresas que estén en oil and gas mañana también estén interesadas en el hidrógeno en Uruguay. Y eso es un poco lo que se está apostando, lo que se está trabajando. Y para terminar, vuelvo para atrás en esto que venimos haciendo de movernos con un pie en el futuro, el de las energías renovables, y otro en el de las fuentes de energía que se supone que hay que desterrar. ¿Qué pasa con la exploración de petróleo onshore? ¿Qué pasa con la búsqueda de petróleo en tierra en Uruguay? ¿Sigue habiendo una política del gobierno en esta materia? A ver, no hay una promoción activa porque desde hace mucho tiempo se ha descartado la presencia de petróleo y gas en tierra. Lo que ocurre es que, como te decía, todo tiene su que ver y todo tiene su desarrollo en el largo plazo. Hace muchos años atrás, si bien había baja probabilidad, había que determinar esa probabilidad con certeza, pero además había que probar algunos modelos geológicos. Los modelos geológicos que imperan en Uruguay son de que hace cientos de millones de años los sedimentos fueron migrando desde el continente hasta el pie de la plataforma continental. Entonces, esa migración de los hidrocarburos, ese escurrir de los hidrocarburos por debajo del subsuelo, se fue comprobando con el pasaje de los años. Entonces la mala noticia es, no hay petróleo y gas en tierra firme. La buena noticia es, pero empieza a cerrar la teoría de que por acá sí pasó petróleo y gas y que se fue acumulando en el pie del talud. Eso es un poco el cierre de las investigaciones. Es como que se va poniendo foco. Antes el foco era el Uruguay terrestre y el Uruguay marítimo. El Uruguay terrestre fue más fácil de explorar, se descubrieron termas, se hicieron muchos pozos en tierra firme, se fueron sacando constataciones materiales que corroboraran las teorías geológicas y esos modelos fueron concentrando atención en el mar. Y ahora hay que empezar a poner lupa en determinados prospectos. Hay unos 60 prospectos de petróleo y gas identificados en el mar territorial uruguayo. Algunos de ellos pueden tener un atractivo más importante que otros y eso es lo que están haciendo las empresas petroleras. Ingeniero Alejandro Stipanisic, presidente del directorio de ANCAP, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Esta discusión está tomando forma, va a seguir, así que en cualquier momento con usted, con otras autoridades, la retomamos, ¿le parece? Encantado, Emiliano, un gusto estar contigo.